bienvenidos a un nuevo episodio del Escuadrón Cristocéntrico. Esta vez con un tema muy importante, que es la fe. Sí, este es un tema, como dicen, muy importante para nuestras vidas. Puede parecer quizás un poco trivial. ¿Cuántas veces han escuchado la palabra fe? Muchas personas tienen fe, dicen por ahí, en muchas cosas, ¿cierto? Tengo fe que me va a salir bien esto. Tengo fe que mañana me va a ir bien en la prueba. Tengo fe que me voy a ganar el kino. Oye, sí. O sí, es cierto. te tengo fe, hermanito. También. Sí, cuando vamos a jugar a la pelota, Jesús, yo tengo fe que hoy día voy a anotar 10 goles. Eso es debatible. Amén. Eso es debatible. Alguien tiene que decir amén. Hay que decir amén a Sí. esto. ¿Cuántas veces hemos ocupado esta palabra, este término fe, que aparece en la Biblia tantas veces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cierto? Pero hoy queremos aprender sobre este término, aprender qué es la fe. Y empezamos con la primera pregunta de hoy, y es: ¿quién es el que dio la fe? ¿Quién es el que le dio la fe a Vicente, a Paola, a mi bro, ahí Jesús? Yo creo que el mismo que le da fe a Abraham, le dio fe a Abraham, Sí. a David. Bien. ¿Ah? Amén. ¿A quién Dice más? la palabra que la fe es un don de Dios. Amén. Amén. Justamente, ahí la respuesta fue directamente al grano ahí, mi bro Jesús. Sin vueltas. Y dice, claro, vamos directo al grano, dijo el dermatólogo. Entonces, Dios es el que nos da la fe. ¿Pero por qué? Vamos más allá, porque no queremos que suene esto un poco excluyente, no, para nada. Dios es el que da la fe. Así es como lo dice la palabra del Señor. Pero la fe no es algo que el ser humano caído pueda dar por sí mismo, por su propia naturaleza. Es algo en el cual, como dijo mi bro ahí, es un don que da Dios. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Amén. O sea, es un regalo de Dios la salvación, así como también la fe. Pero ¿por qué nosotros no somos capaces de crear fe? ¿Por qué nosotros no fabricamos fe por nosotros mismos? ¿No? Alguien podría decir eso. Oye, pero si yo tendría que tomar solo la decisión. Pero realmente la Biblia dice a lo largo de la historia, por ejemplo, en el Salmo 14, ¿sí, Vicente? Bueno, mira, y es interesante ese tema porque la carne puede producir algo bueno. No. El hombre está Entonces, Y eso inclinado es hacia el bíblico. mal. difícilmente la carne pueda producir fe. Exactamente. De hecho, por lo mismo dijo Jesús de que es un don de Dios. La fe viene de Dios. Es algo Exacto. que los otorga por gracia. Otra cosa, entonces, la carne cree lo que ve. también. Y la fe Sí. es totalmente lo contrario. Como dice, ver para creer. Sí. Claro. Sí. Ese es un dicho Muy muy popular. popular. Muy popular. Y los sí. hijos de Dios caminan por fe, no por la vista. Exactamente. No es por vista, sino es por fe. Amén. Entonces, justamente como dice, la carne no busca a Dios. No busca a Dios. Y en el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Wow. Esto lo está escribiendo ahí el rey David en el libro de los Salmos. Y si me ayuda ahí a buscar en Romanos capítulo 3, también está aquí el apóstol Pablo complementando, repitiendo como está escrito, dice el apóstol Pablo, lo que había dicho este rey David. Este apóstol Pablo también le está hablando a su pueblo o su antigua religión, se podría decir, que era la religión judía, ¿no? Claro. ¿Qué dice Romanos, entonces ahí capítulo mi bro Vicente? Romanos capítulo 3, verso 10 al 18. 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Wow. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow. Y no conocieron camino de paz. Tenemos Wow. que recordar de que en Jesucristo estamos llamados a la paz. Amén. Estamos llamados a la paz. Sí, estamos llamados a la paz. Y cuando aquí el apóstol Pablo está diciendo, no hay justo, una palabra destacable. Dice, no hay quien entienda. Dice, no hay quien busque por sí solo. Y aquí hay 3 palabras destacables que Pablo dice, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios, y también dice, se desviaron. Bueno, serían 4. Amén. Se desviaron. Entonces, cuando él dice, no hay justo, en un sentido universal, el hombre es malvado e inclinado hacia la maldad. Aunque quisiera hacer el esfuerzo de buscar hacer lo bueno, Su carne lo va a su llevar. carne siempre lo lleva a hacer Lo malo. buscar lo malo. Es como cuando nosotros decimos, no, claro, todos tenemos el libre albedrío, tenemos la capacidad de poder decidir lo que queremos hacer por cada uno, pero en realidad no debemos obviar de que en nosotros yace la carne, y la carne sirve al pecado. Entonces siempre nos vamos a inclinar a hacer lo malo, Oye, que viene siendo lo más fácil, ¿no? y Pablo, siendo un grande espiritual, él reconocía eso. No hay Sí. que olvidarse de eso, porque uno entre más va creciendo en la espiritualidad, más humilde tiene que ser Amén. en la vida, en los actos. Sí. Y Pablo caminaba bien cerca de Dios, imitaba harto a Cristo. Y él reconocía que lo que quería hacer no lo hacía. Y lo que Exacto. no quería hacer lo hacía. Porque Exacto. reconocía esa naturaleza que tenemos todos, que es la carne que lo lleva al pecado. Sí. Y él es un ser humano igual que nosotros, Como tú. creado desde antes de la fundación del mundo. Todos tenemos los mismos pies, las mismas manitos, todos fuimos creados de la misma forma. Pero como dice, no hay justo, y también dice, no hay quien entienda. O sea que nosotros, nuevamente, por nosotros mismos, no podemos discernir o entender la verdad de Dios sin que Él nos las entregue, sin que Él nos las revele, ¿no? Entonces dice, el hombre es incapaz de comprender la verdad de Dios o captar la medida de la justicia, que a veces quizás Dios, aquí hago un punto y digo, Dios es justo. Dios es justo, ¿por qué? Porque es santo. Y Dios, sus juicios son verdaderos. Pero a los que no han puesto su fe en Dios, los que no se han puesto como niños para buscar a Dios, quizás esa justicia les parezca, entre comillas, una injusticia. Entonces, como dice, no hay quien entienda esas cosas porque por sí solo no las puede hacer. Ahora hay una cita bíblica con lo que tú estás conversando, no sé si agregarlo, pero también está escrito en la palabra de que ¿quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre? ¿Y quién conoce a Dios sino el espíritu de Dios? Amén. Y ahí se cumple lo que tú dices. ¿Quién conoce a Dios? El hombre no puede llegar a conocer a Dios, Claro. sino que a través de su espíritu. Amén. No hay otra forma. No hay Es- otra forma. Es la diferencia, puede ser un ejemplo muy simple entre los animales y los seres humanos. Nosotros tenemos espíritu y es lo que nos hace a nosotros poder tener comunión con Él. De hecho, nosotros estábamos muertos espiritualmente, ¿no? Y cuando venimos a Cristo, viene una nueva vida en Cristo, mora el Espíritu Santo en nosotros y podemos volver a tener comunión con Dios. Con nuestro Padre. Pero tuvo que ocurrir algo. Tuvo que Cristo morir en la cruz, ese sacrificio expiara nuestros pecados y que vaya a ser propicio, recibido por Dios y pasar nuestros pecados por alto. Es ahí que el plan de Dios se ha consumado, en que nosotros ahora podemos tener nuevamente con Él comunión, podemos acercarnos confiadamente a Dios por medio del trono de la gracia, dice el Señor. También dice, no hay quien busque. Las religiones falsas del mundo son intentos del hombre caído para escapar del Dios verdadero. Religión en realidad vienen siendo
esfuerzos humanos y distintos tipos de esfuerzos humanos. Vemos la cantidad innumerable de religiones que existen para poder tener comunicación con Dios. Algunos que dicen que No deben tomar café. algunos dicen que no deben tomar café, que eso viene siendo como englobarlo Culpables. en que si alguien me pregunta y me dice ¿cuál es la diferencia entre la religión cristiana y las otras religiones? Entonces, la respuesta en simple podría ser de que nosotros no somos salvos por obra, sino que nosotros somos salvos por gracia. Gracias. Amén. Amén. Ahora, con esto no queremos decir que vamos a dejar fuera la obra, ¿no? Las obras, de ahí vamos a hablar de esto más adelante, sobre el tema de las obras. Y se desviaron, dice, se desviaron, el cuarto término. El significado básico de esta palabra es inclinarse en la dirección equivocada. Todos los hombres están inclinados a buscar su propio camino o su propio propósito o su propio proyecto y no el de Dios. Amén. Oye, que es difícil porque en lo personal, antes de conocer a Cristo, uno piensa que está en la razón, po. Uno, todas las cosas que hace, piensa que está bien, o sea, es sabio en su propio entendimiento y Sí. salir de eso Sí. Claro. es difícil. Hay Yo- un proverbio que dice, hay camino que parece recto al hombre, siendo que Pero su final es de muerte. de muerte. de muerte. Sí. Y también, tú decías ahí que nos desviamos, y justamente la palabra de Dios dice la palabra que es lumbrera a nuestro camino. Amén. O sea que nos endereza, nos guía la palabra de Dios. Y bueno, hay una palabra que dice que la fe viene Por el oír. Por el oír. por el oír la Sí. palabra La de palabra Dios. de Amén. Dios. Amén. Ahí es cuando hacía mención en un inicio de que nosotros, al decir que la fe es un don de Dios y que solo Dios puede darla, pero no, esto no quiere decir que nosotros estemos excluyendo a los demás. No, solamente a mí Dios me dio fe, a ti no te va a dar, difícil que te dé. No, al contrario. Si tú Dios crees. me dio fe porque yo oí la palabra de Dios y yo la vi de un siervo de Dios, de un predicador, Y de lo una más persona que estuvo en la importante calle es que predicando. creíste. Amén. Amén. Ahora, Creíste. también es importante que esa es la gran importancia de la Gran Comisión. ¿Bien? Porque nosotros como cristianos debemos tirar semilla, ¿cierto? Amén. Sí. Y tratar de llegar, ¿cierto?, a esa persona que no ha oído, y como no ha oído, no ha creído, ¿cierto? Entonces, es a esto lo que realmente estamos llamados, ¿cierto? A esparcir el Evangelio, ¿cierto? Amén. Para que llegue a más personas. Claro. Así es como viene la fe, por el oír. Y tú, Vicente, Paola, Jesús, mi esposa atrás cámara, nos usa como instrumentos para poder predicar Amén. la palabra, para que otros oigan la palabra y también ellos puedan decidir, ¿creo o no creo? No creo. Se Está el desvían. libre albedrío también. Sí, ahí está en decidir. Y de hecho, nosotros quizás llegamos a pensar, bueno, yo ya, Dios me transformó, pero llegar a pensar, yo soy capaz de decidir por mí mismo lo que yo quiero. Y en realidad eso es falso. Oye, eso pero- es falso porque estaríamos negando la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros, en que nos desviamos a eso nos Claro. inclinamos. Amén. Hay una canción que me gusta mucho que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, eso qué esperanzador para uno, ¿cierto? Saber que dentro de nuestro mora el Espíritu Santo y es quien nos va día a día transformando y también confrontándonos, ¿cierto? Sí. Nos convence. Nos convence de arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa en eso? Es que ahí nosotros logramos también ir matando poco a poco nuestra carne para ser más semejante a Cristo. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Amén. Totalmente cierto, ¿no? Y no solamente en las calles, sino también en nuestra familia,
A veces nos comportamos un tanto hipócritas en pensar y agarrarnos la cabeza y decir, oye, qué difícil se ve el trabajo en este hermano, porque en realidad yo quiero que se conviertan. Pero no mis coopera. compañeros de trabajo. Pero no coopera. No coopera, claro. Soportados los unos a los otros, pero él el no, prójimo no pero él coopera. no, pero ese no. Pero a en él- realidad no es a nuestro tiempo, es al tiempo Sí. de Dios. Pero, Amén. nosotros tenemos que predicar, Oye, Amén. tenemos que hablar. y hay un misterio ahí con eso. Hay un misterio con eso porque hay una determinada cantidad de almas. Está escrito que se salvará porque no son todos. ¿Sí? Eso es verdad. ¿Sí? Y nosotros no sabemos si ya están todas las almas ya salvadas o faltan. Exacto. Pero por lo mismo, por la fe, uno sigue predicando. Amén. Amén. Y sigue esparciendo semillas por la fe. Oye, Amén. algo interesante para esas cosas que de repente como que uno no lo sabe, porque la palabra no lo dice. Hay un dicho que dice, donde la Biblia calla, tú calla también. Entonces nos quedamos con lo que la Biblia sí dice, que es que prediquemos. Amén. 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 Sí. Y otra cosa, una de las formas en que mejor se predica es con el testimonio, con las obras. Amén. Eso Porque la fe sin obra, es muerta muerta. en sí misma. Sí. Eso es algo que se complementa, por cierto, porque también si fuese una persona que solamente es muy callada, muy sumisa, el vecino que siempre lo veo y saluda, y nunca lo he visto hacer algo malo, siempre sale a barrer la calle, siempre tiene ordenadito, su casa se ve por fuera muy ordenada, se ve una persona que es muy tranquila, muy buena, pero yo jamás voy a llegar a saber que él es cristiano si no lo proclama, si no lo dice. Entonces, es cierto de que la fe tiene que mostrarse también con obras, pero la fe primeramente dice se confiesa, ¿no? ¿Cierto? Se Amén. habla, se proclama, Amén. y no que se vuelva solamente una forma de vida moral, sino que el mensaje también vaya desde nuestra boca a voz en cuello, hablar y no avergonzarnos, porque de hecho incluso Jesucristo dice que debemos confesarlo delante de los hombres, porque si no lo confesamos, Él no nos va a confesar Claro. delante del Padre, ¿no? ojo, eso que tú dices de la fe, de que se habla, se proclama, yo creo que va basado no solamente a decirlo, sino que también a actuar, porque hay que tener cuidado con este tipo de personas que habla de la fe Claro. que tienen, de la palabra, pero sus acciones son totalmente opuestas. Es que ese era Entonces las dos cosas no pueden Sí, coexistir. claro, y es el conflicto que tenía Jesús Tiene que con ir- los fariseos, Y lo porque escribe. eran hipócritas, Exacto. porque decían algo Sí, y obraban de otra forma. exacto. Por eso Pero- que Pablo luego nos aclara que la fe sin obra es muerta. Exacto. Claro, Santiago. Santiago. Ah, perdón. Santiago. Pero eso, sí, totalmente de acuerdo en que tiene que ser así, porque tenemos que ser no solamente oidores, sino Hacedores. hacedores de la palabra. Esto es un complemento. Como dice, padre gatica, predica Y no Pero no- y no practica. practica, ¿no? Es como bien muy conocido, ¿no? Conocido. ¿Cierto? Sí. Entonces cuando hablamos de la fe, que es un don de Dios, en el cual nosotros tenemos que ejercerlo, si a ti Jesús te fue dado ese don, tienes que ejercerlo, tanto el hablarlo, ¿cierto? O también Practicarlo. practicarlo. Que tu familia lo vea, que tus compañeros lo vean, que tus hermanos lo vean, que tus amigos lo vean. Si no, van a comenzar a pensar, "No, este es el tipo de padre gatica de que se habla tanto, ¿no?" Esa es una gran responsabilidad, Sí, en realidad, totalmente. para nosotros, porque debemos dar un buen testimonio. Sí. ¿Ya? Somos, en el culto del domingo pasado, el pastor decía, somos portadores de Cristo. Amén. Amén. Debemos comportarnos, ¿cierto? Como Cristo. Amén. ¿ya? Así es. Y es una responsabilidad gigante hoy en día en el mundo, ¿ya? Con las amigas
tú tienes ciertos tipos de conversaciones en donde no te haces responsable del ejemplo que tú le das a la otra persona, porque fuera de Cristo somos seres egoístas, ¿ya? Buscamos nuestra propia conveniencia, ¿ya? Entonces, hoy en día me pasa. Yo antes tenía amigas en las que yo les contaba mis problemas, mis secretos, mis penas, pero Cristo hoy vive en mí. Amén. ¿Ya? Y evito, ¿cierto? Con hablar ciertas cosas para dar un buen testimonio y además para no ser piedra de tropiezo. Amén. Sí. Eso Oye, como sale en Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Y qué dice la palabra? Amén. Que el evangelio es poder de Dios. Dios mío, líder. Ahora, Alguien tiene que decir amén a esto. ahora los que tememos del Señor, eso es súper importante, porque cada vez que vamos comiendo más de su palabra, no es para discutir ni ganar debates ni nada, es Sí. algo, Sí, totalmente. ese poder, como dices tú, Eso es cierto. porque yo ya soy consciente Sí. de lo que hago o no lo hago, y tengo un padre que no le gusta ciertas cosas. Mm. Ahora, hay cositas que yo hablaba con mi hijo, porque Dios, yo creo que los dio la oportunidad de tener hijos para que entendiéramos cuál es la relación entre él con nosotros. Entonces, yo hablaba, y mi hijo muchas veces me dice: papá, te amo, papá, te quiero, me hace cariño, todo, pero a veces me desobedece, y eso a mí me pone triste. Claro. Entonces, en la palabra dice de que Dios no se agrada del sacrificio, sino de su obediencia. Y uno lo ve con los hijos. Así es. Los hijos, cuando antes de que nosotros le pidamos, hacen las cosas que nos gustan o que les determinamos hacer, nuestro corazón se alegra. Uno siente orgullo. Así nuestro Padre que está en el cielo debe sentirse cuando nosotros cumplimos con su palabra, obedecemos a su palabra o guardamos sus mandamientos en el corazón. Ujú. Amén. Me Eso es imagino un acto de fe. Es Totalmente un acto de fe. Porque estás creyendo en cosas que van a suceder. Estás poniendo tu confianza, tú tienes la certeza de que eso va a ocurrir, y tienes la convicción también de algo que va a suceder, pero que no lo prometió un hombre, sino lo prometió Dios mismo, Amén. el creador de todas las cosas. Entonces dice que la fe en sí es por gracia de Dios, es un regalo de Dios, o en otras palabras es un favor inmerecido de Dios hacia nosotros, al igual que la gracia. Entonces dice Romanos capítulo 3, 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y tú puedes ser justificado por medio de la fe en Jesús. Amén. Aunque se requiere que los hombres crean para ser salvos, y esto incluye también a las mujeres, aunque se requiere que todos crean para ser salvos, poner su fe en Jesús, hasta la fe es parte del don de Dios que salva. Y no puede ejercerse con un poder personal, como dice en el libro de Gálatas capítulo 2, verso 16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado por esas obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Entonces dice en conclusión: por cuanto por las obras de la ley nadie va a ser justificado, sino poniendo la fe en Cristo, en Jesús. Hay un verso muy importante, no me acuerdo si es en el libro de Hebreos, me parece que en Hebreos
capítulo 11, verso 1. 6 o 9. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a buscar agradar a Dios si no tenemos fe en Dios, en Él mismo? Y esta palabra significa que no existe ninguna otra manera de agradar a Dios más que poniendo la fe en Él. Amén. ¿No? 11:6. Sí, es 11:6. ¿11.6? ¿Leo? ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Es galardonador de los que le buscan y es necesario que crea que le hay, aunque no le haya visto. ¿Cierto? En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, está explicando, está definiendo qué es la fe. Cómo la Biblia, cómo la palabra de Dios define la fe. ¿Qué dice Hebreos 11.1? Amén. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De hecho, este capítulo se le denomina como el Salón de la Fe, o el capítulo de la fe. El capítulo de la fe. Donde hace mención de Claro, todos los están personajes. Los grandes personajes que Sí. fueron Sí. Noé. considerados hombres de fe. Noé. Como Job, como Abraham, como Noé. Abel, Noé. Noé, De hecho, claro. y acá lo enlazamos con lo que estábamos hablando de la fe sin obra es muerta, porque cada vez que menciona un personaje dice, por la fe Abel hizo, Confirmó la fe. por la fe Moisés hizo tanto, por la fe Noé. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fe condiciona nuestro actuar. Si realmente hay fe, nuestras obras van a hablar de la fe Amén. que tenemos. Ahora, para que no se confunda esta cosa, la fe se da por gracia. La gracia, tú explicas que es algo que no se merece, Claro. no es por obra, ¿cierto? Pero también se habla de que la fe sin obra es muerta. Hay que tener claro que no es una obra de hombre, sino Sí. que es la obra del Espíritu a través Claro. del hombre. Claro, Amén. Porque hay diferencia, porque la gente en donde está en sus casas puede confundirse porque, oye, me dicen que es por gracia y después me ponen la obra. Ya, el hombre no puede orar para que se cumpla la fe, pero a través de la fe, el Espíritu a través de nosotros puede obrar. Amén. Y se va a manifestar y va a mostrar frutos. Donde Amén. hay frutos de Dios, Amén. está el Espíritu Santo. De Amén. hecho, la fe es un don de Dios. También existe el don de fe del Espíritu. Y también existe el fruto del Espíritu de la ¿Qué fe. es? Fe. Claro, Amén. Y exactamente. todos están enlazados. Sí, Todos totalmente. están enlazados. Porque Mira, Él quizás es si, uno. si aún se mantienen un poco confundidos con esto que acabamos de decir, de que la fe sin obra es muerta, Ujú. que nosotros no podemos por nosotros mismos ser fabricantes de fe, lo vamos a mencionar también más adelante en una pregunta que también tenemos en unos minutos más adelante, la vamos a responder y vamos como a detallar mucho más en eso. Y cuando decíamos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, Ujú. está diciendo que nosotros tenemos una certeza de algo en lo cual tenemos esperanza, ¿no? Amén. Es algo que se espera, dice, cuando la Biblia dice la fe es la certeza de lo que se espera, esto habla de algo que tiene peso, mucha importancia y algo de muchísimo valor para mí, porque es algo, ¿por qué digo para mí y para ti también? Pero es algo personal, es algo totalmente personal. Las promesas de Dios son hechas para todos nosotros, ¿cierto? Amén. Pero tómalo, haz lo tuyo, porque las promesas de Dios están escritas para ti, Jesús, para ti que estás escuchando, Vicente, Paola, mi Amén. esposa que está tras cámara. Dios nos reveló su palabra a través de la toda y suficiente palabra de Dios, la Biblia, y esta es promesa del mismo Creador, no es promesa de un hombre que miente y de un hijo de hombre que se arrepiente, ¿no? Ujú. Entonces, realmente nosotros tenemos esa certeza de lo que esperamos que suceda y es una convicción realmente que eso va a suceder. Ujú. Y aquí hacíamos y conversábamos recién en la analogía o la comparación que hacíamos entre
la credulidad y la fe. Oye, yo cuando decías eso, yo sentía así fuerte en mi corazón que la Biblia está llena de promesas Sí, de parte de Dios. total. Y a veces la desaprovechamos. ¿Por qué? Porque no creemos. Sí. Por falta de fe. Por falta de fe. Por falta de conocimiento también. También es algo súper importante. Una promesa, por ejemplo, la tierra prometida, ¿cierto? Sí. Y de 12 espías, ¿cierto? Que mandó Moisés, solo 2 tuvieron fe. Y solo ellos 2 pudieron disfrutar de la promesa de Dios. Sí. O sea que recibir la promesa, está condicionada por tener fe, Un acto de fe ¿sí? Y esperanza en lo que Dios ha Pero dicho, es importante tener fe en en Dios. en la palabra de En Dios. la- en Jesucristo. Aquí en va, Jesús. en las promesas de Dios. Hay una cita bíblica también que habla, una parábola, fue algo que hizo Jesucristo acá en la tierra, que les dijo a 10 leprosos que querían ser sanados, les dice que vayan a donde el sacerdote Ujú. y en el camino para ser sanados. Y en el camino de los 10, después se devuelve uno a darle gracias a Jesucristo. ¿Y cuál es la diferencia? Los 10 fueron sanados, ¿verdad? Ujú. Pero el que volvió a Cristo, Jesús, porque tuvo fe en Jesús, Jesús le dijo, eres salvo. Amén. Amén. Los otros 9 probablemente murieron. Pero uno, el que puso la fe en Cristo y no en su molestar físico, en la sanación, sino que puso la fe en Cristo, fue salvo. Amén. Ojo, la sanidad no tiene que ver con la salvación. Y la salvación es Exactamente. mucho más grande Sí. de todas las Totalmente. adversidades o todas las cosas que nos ocurran en esto. Y hay que mantenerse, como tú hablas de las promesas, la mayor promesa que nos entregó Cristo es la salvación. Ujú. Amén. Es la Amén. salvación. Amén. Y nos van a ocurrir 1.000.000 de cosas acá en la tierra. Pero si mantenemos la fe en la salvación, vamos a poder soportar en Cristo todas las adversidades. Amén. Así es Poco más a poco vamos a ser importante. sanados también, Sí. luego de ser salvos. De hecho, sí, mucho cuando estamos pasando por un proceso, un familiar está pasando por un proceso, nos enfocamos más en la situación o en la condición en la que estamos, que en quién realmente debiéramos poner nuestra confianza. Como ocurría en la barca donde estaban los discípulos tratando de cruzar Sí. el mar, y Jesucristo le dijo, ustedes vayan y crucen, vayan hacia ese lugar. Y él dijo, había un detalle súper importante ahí, que ustedes van a lograr pasar ahí. Pero cuando ellos, no les dijo el cómo, sí, no les dijo el cómo, ¿no? Iban a aprender algo. Y estaban en la barca desesperados, rogándole que por favor detuviera, que calmara esa tempestad que estaba ocurriendo en ese momento. Y él le dice, hombres de poca fe. Los trata de hombres de poca fe, ¿no? Sí. Y le dice, ustedes están más concentrados, así como con subtítulos, en la situación por la que están pasando que en mí. Y yo les dije que ustedes iban a cruzar, que iban a pasar por esa tempestad, pero ustedes están más enfocados en el problema que realmente en quién les va a solucionar esto, en que realmente quién los está acompañando de la mano para poder cruzar y pasar esa tempestad, que espiritualmente puede ser una enfermedad, una situación complicada, un problema matrimonial, un problema familiar, un problema con un hijo, cualquier situación. Nos enfocamos y nos encerramos más en el problema que en quién realmente nos va a ayudar a salir de ahí. Y ahí Jesús le dice, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Wow! Amén. Amén. ¿Qué hombre es este Jesús que incluso hasta el mar y los vientos le obedecen? El creador de todas las cosas. Amén. Él es Jesús. En Él es quien nosotros debemos poner nuestra fe. Y ahí la diferencia entre credulidad y la fe. Porque cuando nosotros pensamos, sí, mira, mañana tengo una entrevista de trabajo. Mañana tengo una entrevista de trabajo y tengo fe que me va a ir bien.
Es un término que estamos, al menos yo cuando era más pequeño, había estado acostumbrado a oírlo, ¿cierto? A escucharlo. No sé tú, yo siempre he sido santo. Santo, siempre santo, dice Santo. el hermanito Pero que no llega 3 temprano. veces santo. Ah. Santo más. Ajá. No, una vez santo no. Es una vez santo no es. Pero por Cristo. Pero yo tengo fe en que mi hijo le va a ir bien en la prueba. Yo tengo fe que mi hermano Jesús, como decíamos, va a hacer 10 goles hoy día porque hoy día tenemos que ganar el campeonato. Tengo fe que va a llegar temprano. Tengo fe que, no sé, tu equipo favorito de fútbol o de básquetbol va a salir campeón. Pero en realidad eso secularmente no es fe. Porque realmente la fe, el poner la fe en Dios es algo que sí va a ocurrir porque Él lo dijo que va a ocurrir. Amén. Porque aparece en su palabra. Pero yo no tengo la certeza de que mi equipo salga campeón, de que me vaya bien en la prueba, porque me puedo quedar en blanco, de que a mi hijo le vaya bien en la prueba, o de que Jesús está en su mejor momento futbolístico, pero se lesiona y no puede jugar el partido. Entonces es algo que no me da 100% la certeza de que va a ocurrir. Puede fallar. Puede fallar. Ahora. Puede Ojo fallar que- ese gol ahí en la línea, puede tirarla afuera, ¿no? Ojo Claro. que te refieres a Jesús, nuestro hermano, no Claro. Jesucristo, para que no se Sí, malinterprete. sí. No, que cada vez que digo Jesús, como que le apunto para allá. No, porque Ahora- No se- vayan a pensar que Jesús Jesus. Claro. Dígame Jesus mejor para que la gente juega no... la pelota, no lo sabemos. Sí. Ah, No, y poner fe que va a meter un gol es como imposible. Entonces. yo- Ese es su nombre de fe. Ese. No, incredulidad. Ahora, es importante reconocer lo que dice Manolo, de que la fe proviene de Dios, po, de algo espiritual. Ahora, no podemos poner fe en la carne, po, en las situaciones del mundo, sino que la fe se pone en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, po. Por eso hay un versículo, me parece, en Romano que tú tenías que hablaba de dónde provenía la fe. Sí, claro, en el libro de Romanos, capítulo 10, me parece que era el verso 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, o los que anuncian el evangelio. Amén. Pero la pregunta es también, ¿en qué estamos poniendo nuestra fe? ¿En quién estamos poniendo nuestra fe? Es un personaje y como nosotros nos pusimos este nombre, Escuadrón Cristocéntrico. Él es en quién está nuestra fe. En Cristo Jesús. Por ejemplo, si uno hincha por un equipo, por un X equipo, no sé si tú quieres decir qué equipo te gusta a nivel nacional. En realidad no me gusta. Colo-Colo. Colo-Colo, ya. Sí, Colo-Colo, sí, un equipo bien popular, ¿cierto, Jesús? Colo-Colo igual, pero ya no veo mucho fútbol Sí, yo chileno. igual estoy como desencantado del fútbol. Sí. Pero sí, ya podríamos decir que Club de Deporte Antofagasta, sí, era bueno ir a verlo al estadio, ¿no? Sí. A los Pumitas. Pero Se cuando escuchaba, ganaba nomás, oye. po. Pero cuando Sí, ganaba, sí, sí, no, sí, después, sí, ya cuando, sí. después cuando perdía ya como que me olvidaba, sí. Oye, ¿sabes? Pero cuando uno pone, disculpa, Paula, cuando uno pone una confianza en ese equipo y regularmente esperamos que ese equipo gane esos partidos, esta puede ser una esperanza vana y fútil, porque cualquier cosa puede suceder menos lo que nosotros esperamos. ¿No? Claro. Muchas veces yo tuve la esperanza de que el CDA se mantuviera en Y primera siempre, y no pasó, po. Siempre, el CDA siempre decepciona. ¿Sí o no? Ah, sí. Y eso es lo que pasa cuando ponemos la fe en cosas equivocadas. Y cuando pierde, no sé, cuando Colo-Colo perdió la final de la Copa Sudamericana, ¿te acordás? En el año 2006, Sí, el Mati Fernández. y yo sentía un silencio y de verdad que Sección emocional. hombres. Estamos volviendo a los tiempos de atrás. Pero ¿sabes qué? Pero yo me sentía así como emocionalmente, así como muy bajo, porque perdía así Tu como equipo. me sentí como decepcionado. Justamente hay un tipo de esperanza que a nosotros no nos va a avergonzar. Hay una esperanza en la cual no nos va a dejar ahí plop, decepcionados, emocionalmente bajos, porque nos podría generar alguna vergüenza, ¿no? El querer asegurar algo que va a suceder y realmente no pasa.
Pero hay una esperanza que no avergüenza, y esa la dice en Romanos capítulo 5, verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Qué mejor regalo. Qué mejor regalo. Qué mejor regalo. Que sea derramado el amor de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero a menudo tenemos nuestras esperanzas por ese equipo que termina avergonzándonos, ¿no? Pero ahora, si pasamos a la siguiente pregunta, podríamos decir, ¿cómo viene la fe a las vidas? ¿Cómo viene la fe a las criaturas? ¿Cierto? Y vendría siendo una respuesta el predicar la palabra. Entregar las buenas nuevas. Este capítulo que habla sobre la fe, pero de la fe en Cristo. Amén. Poder entregar y compartir las buenas noticias, el evangelio de paz, y poder que ellos puedan tener ese ministerio, el primer ministerio que viene siendo el de la reconciliación, reconciliarse con Dios por medio de Cristo, tomar la decisión de escuchar la palabra de Dios, al escucharla tomar la decisión y creerle como que Él hay, como que Él está, creerle y seguirle. Dice, no esperes comprenderlo para creerlo, sino créelo como si Él existiera y le vas a hallar. Ahora hay un tema importante que Yesenia, antes de que comenzáramos el programa, nos da un devocional, y esto como para dar el ejemplo, se ejemplifique, el tema de contar una historia de un hombre que pedía fe. Sí. Pedía fe y Dios no le entregaba fe. Por eso es importante lo que tú dices, el tema del conocimiento. Entonces, hay un pasaje bíblico donde dice, porque la pregunta era, ¿de a dónde viene la fe? Sí. Y en este pasaje bíblico dice, la fe viene por el oír. Amén. Y por el oír, Palabra. la palabra. Lo confirmamos en la palabra Romanos de Dios. 10:17. Ahora, ¿lo puedes leer? Sí. Ese texto lo podemos encontrar en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Amén. Amén. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora, con eso confirmamos que muchas veces tenemos muchos deseos de agarrarnos de las promesas de Dios, de obedecerle, porque ¿cómo podemos obedecerle a Dios o pedir promesas si no las conocemos? Entonces es claro con el tema de la fe, Sí. yo no puedo pedir fe si no estoy leyendo palabra, Exacto. porque de ahí proviene la fe. Ahí va a crecer Ahora tu es fe. un don de Dios. Dios es un Dios de orden. Amén. A pesar Sí. de que Él dice que Él entrega la fe, nosotros tenemos que dar un paso al leer la palabra, Exacto. para que el Espíritu Santo nos revele la verdad y aumente nuestra fe. Amén. Porque Dios está siempre dispuesto a entregarnos todo a sus hijos, como cualquier padre. Pero para eso nosotros tenemos que cumplir con ciertas cosas. Amén. Entonces es importante saber de que queremos fe, comamos palabra. Exacto. Y entonces la pregunta sería, ¿solo debo quedarme con el oír o también debo leer? Hay que leer. O sea, primeramente la palabra de Dios salió de la boca de un instrumento, de un siervo de Dios, y la fe vino por el oír. Pero hoy en día, ahora tengo que comer palabra, Amén. leer, estudiar, compartir devocionales con la familia, orar constantemente, y va aumentando la fe en tu vida. De esa manera, no nos quedamos solamente con el oír, no nos quedamos solamente con venir un día domingo a los cultos, ¿no? Sí, y mucha gente no avanza también por eso, porque se siguen repitiendo los mismos textos en las prédicas, y se quedan con eso, ¿no? Sí. Y no tienen ese deseo de conocer más y también conocer íntimamente lo que Dios ponga en ti y buscar, po. Sí. Amén. Debemos escudriñar Claro. la palabra. Amén. Porque la línea es súper delgada y nos volvemos al final sabios en nuestro propio entendimiento. Mm. Sí, ahora dice, también está otra pregunta. Dijimos en un inicio, la fe es un don de Dios.
Pero ahora decimos, ¿la fe existe? Sí. Pero ¿qué pasa si no tengo obras? ¿Qué dice la Escritura? En Santiago capítulo 2. Que la fe sin obra es muerte. Y de hecho la vamos a leer completa. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, cuando en tu vida está la fe, tú comienzas a hacer obras, pero las obras son en respuestas a la gratitud que tienes por Dios. Las obras son en respuesta a la gratitud, a la salvación que has recibido de parte de Dios, a las promesas que Dios tiene para ti y para tu vida. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos obras? Porque tenemos fe, pero no es para ser salvos, ¿no? Como dice claramente el libro de Efesios capítulo 2, ¿no? Si fuera por obra no sería gracia lo que nos entrega. Si fuese por si obra, fuera obra de la carne, porque claro. esto, al final la fe se confirma por la obra. Como lo hizo Abraham. Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo, fue el obrar de eso que Dios vio fe en él. Claro, fue una prueba de fe. Sí, Fue una prueba de fe. Entonces, por ese obrar se confirma, pero por el obrar del Espíritu. Claro. Amén. Abraham recibió una orden de llevar a su hijo hasta el monte. Luego que llegó al monte, dijo que sacrificara a su hijo. O sea, ya estaba un tanto resignado Abraham en lo que iba a hacer, porque iba a sacrificar a su hijo. Nadie está dispuesto a sacrificar a su hijo. Y justo cuando ahí el arma va cayendo sobre su hijo, Dios lo detiene. Ahí ocurrió algo, que Abraham tuvo fe. Abraham accionó. Pero primeramente él tuvo fe en lo que Dios le dijo. Después le dijo más adelante, vete de tu casa, vete de tu parentela, vete de tu familia a un lugar en el cual él no conocía. Y él por fe accionó. Entonces nosotros hacemos las obras por fe, accionamos por fe. Por eso lo hacemos. Claro. El problema también de que Pablo está haciendo esta distinción y está hablándole a los judíos, a los hebreos, porque en el libro, en la carta a los hebreos, le está diciendo que ustedes solamente creen que se justifican por las obras, pero no tienen fe en lo que están haciendo. Están desenfocados. Creen que Dios se complace en sacrificios, en holocaustos, pero Él realmente se complace en ¿qué? En la obediencia. Y en la obediencia hay fe, ¿no? Abraham fue obediente. Abraham fue obediente. Entonces te invitamos a que, si has escuchado esta palabra, si has entendido algo, una semilla que haya sido sembrada en tu corazón, pongas la fe, pero la fe en Dios, en el cual hace promesas que sí se cumplen y que no te van a avergonzar. Amén. 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 Espero que este capítulo haya sido de bendición para tu vida. Y aquí se despide el Escuadrón Cristocéntrico. Nos despedimos. Esto ha sido el tercer episodio del Escuadrón Cristocéntrico. Esperamos que te haya gustado y te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales como Escuadrón Cristocéntrico en Instagram y YouTube. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en un próximo episodio.